Jorge Abdo, el maestro Faustino Torres, el licenciado maestro Humberto Hernández Haddad, que entrará un poquito más adelante al aire. Por lo pronto, esperaban que ganara Trump. ¿Por qué ganó Trump? Jorge. Bueno, yo siempre dije que tenía duda razonable en relación con el triunfo que todos pensaban, en México al menos, sería para Hillary Clinton. Recuerdo una frase de Franklin Delano Roosevelt y de otras personas que han estudiado estos temas, que comentan que en Estados Unidos los presidentes no se eligen, se seleccionan. Hay una especie de gobierno en la sombra, que es la que realmente manda a los Estados Unidos, que está integrado por los militares, por los grandes consorcios financieros, por los empresarios más importantes, por la trilateral. Y bueno, obviamente este grupo está viendo que la presidencia de Obama termina muy mal, el país está endeudado, tiene problemas de crecimiento, hay números maquillados, incluso se está hablando de que hay números maquillados en las cifras de la presidencia de Obama, un desprestigio en varios asuntos internacionales, que no pudo concretar prácticamente ninguna de sus propuestas de campaña en la parte internacional, un cierto debilitamiento según las opiniones que había en Estados Unidos en relación con China, en relación con Rusia, y bueno, esta idea de que los Estados Unidos tienen que ser el imperio, ellos combinan mucho, dice un autor, república con imperio, son al mismo tiempo, se sienten, es una especie de simbiosis, son república y son imperio. Y todo eso te lo digo porque resulta evidente que un órgano muy importante del establishment norteamericano, en el momento oportuno, en la hora indicada, puso en escena un escándalo que provocó el derrumbe de Hillary Clinton. ¿Cuál fue? El FBI, sin venir a cuento, saca el tema de los correos que Hillary Clinton envía a través de servidores no autorizados por los equipos de seguridad nacional de Estados Unidos, y bueno, aunque luego dijeron que no había ningún problema, el golpe ya fue dado. De hecho, la propia Clinton lo dice unas horas después de su derrota, que esa fue la causa fundamental de que cambiaron la situación. Y claro, ¿por qué? Porque ante un candidato antisistema, como lo es Trump efectivamente, un candidato diferente, lo están poniendo de presidente de los Estados Unidos. Hay que recordar más quién está atrás de él. La Fundación Heritage, de los hermanos Koch, por ejemplo. Está el poder judío de Nueva York. Están los empresarios más importantes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya no hay en este momento límites a la participación privada en las campañas políticas. Hubo una resolución de la Corte que eliminó el tope, digamos, de aportación de los particulares a los candidatos en campaña. Eso por un lado. Y por otro lado, se veía venir que muchas de las personas que no apoyaban a Trump tampoco apoyaban a Hillary Clinton. Entonces por ejemplo, subió considerablemente la opción de los partidos marginales de Estados Unidos, fundamentalmente Jill Stein. Entonces, esos votos se perdieron, fueron votos inútiles. Entonces, por un lado, todo el conglomerado de lo que puede ser el establishment norteamericano, pero desde la perspectiva de los intereses, de los negocios, desde la perspectiva de los que seleccionan presidente, como decía Roosevelt, participando activamente. Y luego un discurso que al oído del pueblo norteamericano, que fue el que decidió la votación, sonaba muy bien, aunque hoy, si revisamos ese discurso, veremos 8 cambios fundamentales en lo que él propuso con lo que está sucediendo. No sé si quieres que yo aborde esa temática ahora, pero hay 8 aspectos básicos que él maneja en campaña que hoy ha modificado. Vamos a entrar con ese tema un poquito más adelante. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, bueno, este ejercicio inédito que vamos a tener como presidente a Trump, verdaderamente va a ser algo que no sabemos en qué va a terminar. Decía Kissinger, la historia enseña por analogía, no por identidad. Y hay muchos procesos similares en la historia de la humanidad donde no han terminado bien los procesos que se dan en casos como el que llevó al poder a Donald Trump. Faustino, ¿tienes una opinión diferente? Yo creo que hay varios factores y lo primero que reconocería es que sin duda, no solo en México, en Estados Unidos, medios de comunicación y en otras partes del mundo,
lo más que alcanzaron fue a reconocer que en efecto Donald Trump era un candidato competitivo, pero difícilmente un grupo importante logró atinar su victoria. Incluso desde la postulación como candidato generó dudas y fue creciendo de una manera estratégica e impredecible, incluso capitalizando temas negativos que lo hacían crecer y tener presencia. Y el primer dato que diría yo es la alternancia. Hay que reconocer y que entender que la política de Estados Unidos es una política que históricamente vive de un bipartidismo y una alternancia. Es muy complicado, muy poco común encontrar que un partido repita 3-4 veces, y veníamos de un escenario en que un presidente demócrata tenía una reelección. Lo segundo, de lo que sí se habló mucho, y a lo mejor después se criticaba y al mismo tiempo lo disculpábamos en el discurso, era que Hillary Clinton no era una buena candidata, pero punto y seguido la gente decía Donald Trump es peor. Entonces ese fue también un tema de debate, ¿no? Dos malos candidatos, que gane el menos peor, y en ese escenario y bajo ese criterio se ponía a Donald Trump como el peor de los candidatos. Otro tema que creo que es de mucha reflexión para los medios y en particular para México es entender que oímos y vimos lo que quisimos ver y escuchar. Sí, claro. Ese es un dato fundamental. O sea, si nosotros escuchábamos dos opiniones divididas, una que estaba a favor de Trump y una en contra de Trump, nos quedábamos siempre con la que estaba en contra de Trump, y eso también generó cierta miopía del Río Bravo hacia abajo. Pero si alguien de los radioescuchas hablaba con alguien dentro de Estados Unidos, decía, pues la visión que yo tengo es otra. Si alguien se pudo comunicar con alguien en Estados Unidos, tenía muchas dudas y la moneda estaba en el aire y le veían en todo momento serias posibilidades del triunfo a Trump. Otro tema tiene que ver con el discurso, y lo mencionaba el doctor Abdo, ¿no? Fue un discurso sin duda vacío, pero tocando los temas que a la sociedad norteamericana le estaban doliendo en ese momento, ¿no? Recuperar ese protagonismo, recuperar ese sentido de imperio, recuperar esa identidad suprema, esa posición de primero Norteamérica, esa posición que ha generado justamente la opinión antinorteamericana en el mundo. Si nosotros pudiéramos definir qué es el espíritu antinorteamericano, está justamente reflejado en ese discurso. Y que un hombre poderosamente económico, poderosamente en el aspecto económico, llegara a ser presidente, era importante también. Sí, por supuesto, y ese comentario lo ligaría con la situación de Obama. Obama fue un hombre y ha sido un hombre querido, un hombre popular, por lo que es, por su esfuerzo, incluso por carisma, este esquema racial que presenta, por inteligente, por habilidoso, por sus esfuerzos, pero no por sus resultados. Así es, totalmente. Ese es un punto fundamental. O sea, la gente pudo separar la alternancia de ir en favor de un candidato completamente contrario a Obama, siguiendo queriendo Obama. Hay mucha gente que seguramente aprecia, quiere, admira y reconoce el esfuerzo de Obama, el tema de la crisis, 8 años, quizás de los últimos 50, los 8 peores años económicos de Estados Unidos, sorteados de alguna manera con cierto éxito, pero no con los resultados suficientes para la que sociedad norteamericana, que suele tener una buena parte de su voto en el bolsillo, fuera capaz. Yo en ese escenario vería el triunfo de Trump. Coincido, sí, completamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Tenemos que ver también si se equivocó o no Videgaray, se acertó o no, qué pasó. Y también ver un poquito si es el demonio de Tasmania que todo el mundo dice, Donald Trump. Ahora regresamos. De frente, continúa después de comerciales.